Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la Universidad de la Comunicación. Mi nombre es Ricardo Cornejo Buenrostro y el día de hoy tenemos otro tema en estas charlas de publicistas de México dentro del foro de televisión de la Universidad de la Comunicación. El tema, como lo ven detrás de mí, copies artificiales, riesgos y beneficios de las nuevas tecnologías. Esto de nuevas tecnologías es algo que surge, no se va a ir, pero parte de lo que vamos a platicar es saber qué tanto impactan, tanto de manera benéfica o tal vez en un factor negativo en la industria de la publicidad. Y para esto tenemos dos bloques de panelistas. De mi lado derecho, panelistas profesionales, gente que es de la industria, gente de peso dentro de la industria publicitaria. Empezamos para presentar a Fernanda, bienvenida a la Universidad de la Comunicación. Jessica, bienvenida. Si aquí me equivoco me regañan. José Luis. Arturo, Arturo, y ahora sí, José Luis, bienvenidos. Y del otro bloque tenemos estudiantes de segundo semestre y de primer semestre de la licenciatura en publicidad de la Universidad de la Comunicación. Empiezo con Jimena Molina, Jimena Jasso, Dani y Juan Pablo. Ok, la dinámica es simple en el sentido de que los estudiantes traen ciertas preguntas que fueron construyendo, se las preguntarían a ustedes y el objetivo es simplemente darnos más luz de realmente áreas de la publicidad específicas, cómo funcionan en un contexto real y más de su lado que lo viven día a día. Ok, me siento para no estar interrumpiendo en cámara. Pues para ir soltándonos primero preguntas muy generales y después les paso la batuta. Ustedes eligen a quién le preguntan. Pero obvio, si alguien quiere complementar, si alguien quiere de alguna manera seguir construyendo, que es el objetivo de estas charlas, con toda la confianza. Les preguntaría a ustedes ya, publicistas, en primera instancia, ¿cómo ven la salud del gremio publicitario en la actualidad en México? ¿Goza de buena salud? ¿Ya empieza a haber ciertos riesgos en general? ¿Quién quiere empezar? Si quieren voy de este lado primero con Fer. Súper. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Respondiendo a la pregunta, creo que del lado de la publicidad, puntualmente del lado de la creatividad, creo que estamos en un buen momento. Hay mucho nuevo talento y además hay muchas herramientas nuevas, como es la inteligencia artificial, que pintan como para un futuro bastante interesante para la creatividad mexicana. Pero también me parece que a la par estamos atravesando por una curva medio que de aprendizaje con los clientes, en el sentido de que el trabajo que sale de una agencia creativa muchas veces no es lo que vemos al final como resultado allá afuera, porque pues, sí hay como esta tendencia del lado de las marcas de construir hacia algo más específico, puntualmente hablar más de su producto, hablar más de lo que ellos quieren comunicar, y eso a veces puede diluir un poco el tema de creatividad. Pero si lo enfocamos únicamente al tema de cómo estamos nosotros como publicistas, creo que estamos en un buen momento y que se puede poner bastante interesante. Ok, gracias Fer. Yes. Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo también gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que es un momento muy interesante para la publicidad ahorita, justo como comentaba Fer, el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que nos va a traer muchos cambios y sorpresas y es algo que estamos aprendiendo todos los días, no lo sabemos, pero estamos intentando familiarizarnos e ir al día en tendencias y aprendiendo todo esto que cambia todos los días. Pero también creo que pasó algo muy interesante después de la pandemia. Creo que hubo una transformación, sobre todo digital. Creo que muchas marcas se aventuraron y no tuvieron de otra para empezar a comunicar de manera digital. Había muchas marcas que eran muy tradicionales, ¿no? Entonces, de pronto, los entregables eran los mismos y de pronto vernos en este tema de estar encerrados con esta incertidumbre, creo que provocó una transformación a nivel digital muy interesante, donde también ya las ideas no nada más solo son por ocurrencia, que eso me encanta, sino ya hay mucha estrategia, ya hay mucha data, y creo que eso es lo que más se me hace más interesante, como que hay campañas integrales y no nada más son ideas, porque sí, eso me parece muy, muy afortunado. Entonces creo que es un muy buen momento y muy interesante. Ok, gracias. Por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo también coincido en que es un momento pues súper lindo, sobre todo en la parte creativa. Al final, como dicen, todas las herramientas que tenemos pues nos dan mucho más panorama. O sea, antes quizá
nos cerrábamos mucho a que a lo mejor yo soy copy, yo soy arte, no investigo, ya me traen la investigación. Pero ahora al final con todas las herramientas que tienes, incluso un ChatGPT te puede ayudar a pelotear si no tienes con quién, para luego ya rebotar ideas. Al final tienes muchísimas herramientas como para ir avanzando en la creatividad y al final, como dicen, creo que el reto es encontrar la manera de venderle las cosas que queremos y las cosas buenas a los clientes y por otro lado, pues también creo que dentro de nosotros mismos seguir preparándonos, seguir investigando y también como que no caer en la monotonía, porque muchas veces es algo que puede pasar, como dicen, muchas veces haces lo mismo diario, caes en la monotonía y pues ya como que te secas. Entonces creo que ese es como que el reto principal. Ok, gracias. Hola, buen día. Igual, gracias por la invitación. No, a ustedes. Yo creo que ahí alcanzo a ver dos perspectivas. Una de prejuicio hacia las tecnologías, hacia la inteligencia artificial, y otra de mucha curiosidad. Prefiero inclinarme hacia la de curiosidad y entender más que decir, porque lo he escuchado, de nos van a quitar el trabajo. Los robots llegaron para quitarnos el trabajo, ¿no? Pero no, más bien abordemos como esto con un buen de curiosidad y entender que estamos en un momento en el que no ha habido en la historia más medios, más plataformas, más formas de comunicar que hoy, y alguien necesita escribir eso, ¿no? Entonces creo que estamos en la era en donde los copies tenemos más chamba. Ok. ¿Alguna habilidad que creen ustedes que ya se debería tal vez instrumentar en licenciaturas? O sea, fuera de las materias básicas, con esto de nuevas tecnologías. Igual digo una tontería, programación o algo que se debe instruir para que también se sepa usar. Tal vez inmediatamente a tu pregunta se me ocurre como diseño de prompt, curso de prompt, ¿no? O no sé cómo ni siquiera no sé cómo se empezaría a teorizar sobre un curso de prompt, pero por ejemplo a los copies les haría un parísimo, ¿no? Porque empiezan a ellos a rebotar ya ideas contra imagen, ¿no? Entre más preciso y entre más acertado sea tu prompt, te va a dar un mejor resultado, ¿no? Eso en cuanto a que te dé una imagen o que te dé un texto para que tú con tu inteligencia natural lo termines de pulir, porque evidentemente todo texto es perfectible y la imagen también, creo que toda imagen es perfectible, pero de entrada se me ocurre eso, así sin pensarlo mucho, no sé si… Bueno, desde mi experiencia con la inteligencia artificial, que en realidad se siente como algo nuevo, pero es algo que está avanzando muy rápidamente. Creo que también aquí estamos entre puros redactores y sí siento que es muy importante como aprender a usar puntualmente algo como Midjourney, que ya te da las herramientas para que no dependas de un arte. Obviamente el trabajo en equipo y el trabajo en dupla es muy importante, pero el ritmo de trabajo, la realidad es que a veces no te da como para, y puntualmente a los artes, que es un poco más de sentarte a estar ahí 2 horas bajando algo. Entonces yo considero que sí sería muy importante implementar algo de inteligencia artificial como generación de imágenes, puntualmente más para la gente que esté enfocada a un tema de copy, porque sí de cierta forma termina de redondear su formación. Entonces yo creo que sí sería bueno. Muy bien. Ok, ahorita yo sigo con otras preguntas, pero pasaríamos a la primera ronda. ¿Alguien quiere? Ok, Jimena, ¿a quién eliges? A José Luis. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un copy y un redactor publicitario? Estaba repasando mis preguntas esta mañana como para no llegar así de y trabarme, pero en esa fue en la que dije, pues, creo que, bueno, a no ser que alguien de la mesa me corrija, pero creo que puntualmente yo no veo ninguna diferencia más que una especie de traducción. Pero para mí el copywriter y el redactor publicitario son lo mismo en términos de que son las personas que necesitan sintetizar de la mejor manera posible un mensaje para comunicar, persuadir e impactar a un consumidor. Por favor, Jess. Yo sí quisiera agregar algo. Yo creo que tampoco hay diferencia. Lo que empieza a ver de pronto hay redactores de pronto que pueden hacer artículos, ¿no? Que pueden hacer artículos inmensos.
pero también hay redactores creativos, que ahí es donde empieza a ser diferente. Porque a lo mejor un redactor nada más te hace un artículo de 10 páginas y ya. Un redactor creativo va a hacer eso, pero también hay una idea detrás, y creo que también ahí es importante, ¿no? De pronto el copy es muy importante, pero también qué estás diciendo y qué estás pensando y lo que hay detrás. Entonces creo que hay diferencia sí entre redactor creativo, y también empieza a haber cierta especialización en ciertas agencias, porque de pronto hay redactores que solamente son de farma, ¿no? Entonces estos redactores únicamente pues son súper expertos en temas médicos, muchos de ellos incluso son médicos o son biólogos, pero tienen estas habilidades, pero ahí sí se necesita un poco más de especialización. También hay redactores, por ejemplo, UX Writers, que son el tema de sitios web, otros redactores que a lo mejor nada más se dedican al tema de búsquedas en Google, etcétera. Entonces sí empieza a haber tipos de redactores mucho más especializados, y eso es algo que van a encontrar en las agencias. Ok, con esa pregunta ahorita, ¿sí? Jimena, ¿a quién eliges preguntarle? Mi pregunta es para Fernanda. Ok. ¿Cómo ha evolucionado el papel del copywriter con el aumento del marketing digital y redes sociales? Bueno, ahí creo que justo eso trajo como una subdivisión de cierta forma. O sea, originalmente como que pensábamos que un copy, o bueno, no pensábamos, un copy estaba más enfocado a sí, sacar un concepto y de ahí convertirlo en una pieza estática que verías en un espectacular, en un out of home, o también bajarlo a un guión publicitario, y esos eran como un poco los medios. O sea, teníamos menos medios, pero ahora con la llegada de plataformas digitales, esto ha hecho como… O sea, sí tienes copies digitales y tienes content managers, entonces también como que ahí estas dos ramas bajan directamente de copy, pero sí hay como ya cosas más especializadas, puntualmente como un content que sí se va a dedicar únicamente a redactar el contenido de plataformas digitales, o que va a ser como la voz de la marca a través de sus redes sociales y va a dar como esta postura de una marca desde sus plataformas digitales, pero no deja de ser parte de un tema de copy, porque también, bueno, cambia en algunas agencias, pero puntualmente en mi experiencia, del copy viene como este concepto y viene como toda esta parte de la campaña que va a bajar a lo que los contents y a lo que el resto de la comunicación va a ejecutar. Entonces, la evolución en realidad solo ha traído como nuevos puestos y nuevos roles dentro de los equipos, pero no deja de responder de cierta forma a algo más esencial, que es el tema del copywriting, que es partir de un concepto y es partir de un pensamiento más arriba. Muy bien. Ok, adelante. También agregando un poco, justo como decía, o sea, creo que también se han como que borrado un poquito las fronteras, es decir, a lo mejor al inicio de digital, tipo el community, pues solamente respondía y era más como que muy servicio al cliente. Ahora al final también forma parte de este equipo como de copywriting, porque al final hasta una respuesta pues ya tiene que tener cierto concepto detrás, ya tienes que tener idea de todo lo que está haciendo la marca. Y creo que también ha evolucionado un poco en el sentido de la síntesis, porque como dicen, o sea, al final a lo mejor antes hacíamos mucho hacía un guión y pues me escribía algo muy largo o tenía que sintetizarlo para un formato, por ejemplo, de televisión, pero no es lo mismo que escribir para digital, o sea, por ejemplo, escribir un TikTok. O sea, al final es algo extraño porque es algo que en tu vida diaria pues harías sin pensarlo, pero en una agencia pues como que en teoría sí viene bajado de un concepto, pero aún así se tiene que sentir humano, natural. Entonces es como esa parte de sintetizar todo de una forma más digerible, como para algo más inmediato. Adelante. Yo ya para finalizar quisiera nada más sumar algo brevemente. Arturo comentaba algo muy importante, es el tema de la síntesis. De pronto las nuevas generaciones llegan a las agencias a escribir nada más posteos, banners, y de repente es como cuando le das un line, un script, un guión más largo, es como, ¿qué es eso? ¿No? Obviamente no tienen ese ejercicio, entonces creo que sí es importante tener esta versatilidad de pronto de saber y tener este superpoder de hacer síntesis para materiales más digitales, TikToks, posteos, etcétera, pero también ir entrenando y ir arrastrando mucho el lápiz para poder escribir también guiones para tele, por ejemplo, que es algo que de todas maneras sigue. Muy bien. Pasamos con Dani. Bueno, te queda Arturo, te queda Jess. Para Arturo, ¿qué habilidades y conocimientos debe tener alguien para hacer un buen copy?
Pues creo que obviamente, digamos, lo obvio es saber escribir, prepararse muchísimo en redacción, creo que leer mucho en el sentido, a lo mejor no ni siquiera un libro, sino leer mucha prensa, leer casi todo lo que te vayas encontrando, todo eso te va a servir al final después para inspirarte y saber cómo comunicar a cierto público. Ya después creo que, justo hablando un poco de inteligencia artificial y todo este tipo, no perder la humanización, porque muchas veces pasamos mucho tiempo en una agencia, mucho tiempo frente a la computadora y al final se nos olvida que allá afuera todo lo que hacemos nosotros la gente no tiene la más mínima idea y solamente ven la pieza final. Entonces muchas veces es muy fácil que nos centremos solo en lo que pensamos nosotros, solo en lo que me dice el brief y se me olvide de cómo lo va a percibir esta persona que lo va a leer o realmente a quién le estoy hablando. Entonces creo que esta humanización pues es parte importante como para equilibrar. Al final, como decíamos al inicio, una inteligencia artificial sí te ayuda a inspirarte, sí te ayuda a encontrar cosas, pero al final hay que encontrarle ese tonito humano que pues ya te lleve a hacer una buena pieza y a tú también generar tu propio criterio de esto que estoy escribiendo está bien o se puede mejorar o puedo seguir avanzando muchísimo más en esto. Bien. ¿Alguna otra habilidad que consideren ustedes? Ok, Fer. Bueno, sumando un poco también creo que es muy importante como copy tener como todas estas referencias más allá de publicidad o más allá como de lo que te enseñan en la escuela. Algo en lo que yo me fijo mucho cuando voy a escoger a alguien para mi equipo es qué contexto tiene en su vida real, o sea, qué le gusta hacer en su tiempo libre, qué consume, qué ve, a dónde va, o sea, mucho como qué es lo que realmente te hace ser tú, porque eso es lo que se va a reflejar en tu trabajo. Entonces creo que las buenas referencias culturales, que no es como que, o sea, no tiene que ser algo en específico, sino que debes de tener como un mundo allá afuera que te guste, porque eso es lo que vas a reflejar en tu trabajo. Eso es una cosa que creo que es muy importante. Y la otra es consumir publicidad. O sea, creo que mucho ayuda como a tu desarrollo como redactor, que veas lo que están haciendo otras marcas, que veas publicidad de todo el mundo, pero también creo que estamos muy casados con este tema de, ok, vamos a ver publicidad y vemos Cannes, que sí es el santo grial de la publicidad y que todos quisiéramos estar ahí, pero también es muy importante ver pues, el día a día de otras marcas, ver tele abierta, porque ahí es ahí es donde está lo que está haciendo tu competencia, y también pues ver publicidad de todo el mundo. O sea, creo que sí, consumir publicidad es algo importante para la formación de un copy. Okay, José Luis. Una forma muy bonita que lo resumí alguna vez Guillermo del Toro, que era para él cómo se inspiraba, era que lo llamaba como todo el tiempo debemos de estar las personas creativas, no nada más como los cineastas o algo así, consumiendo proteína visual, algo que te alimente a ti y que te prende, que te rebote cosas. A eso agregaría justo lo que acaba de mencionar, proteína publicitaria, ¿no? Hay canales en YouTube que se llaman, hay uno que se llama En Like México, o comerciales en Like, y son comerciales que salen en… Yo no tengo TV abierta, no tengo televisión como tal, pero pues está ese canal. Y son como un ruido blanco, ¿saben? Es como, son hasta relajantes. Pero… Ok, ¿algo, Jess? ¿No? Ok, Juan Pablo. Bueno, a mí me acaba de surgir una duda y es, o sea, ¿ustedes qué tan, o sea, necesario es estar familiarizados con redes sociales en general? O sea, con trends y lo que sea. ¿Quién quiera responder, la verdad? Yo creo que es súper importante, o sea, sobre todo en publicidad digital eso se va transformando. Todo el día salen nuevas tendencias, ¿no? Todos los días algo cambia, entonces la verdad creo que la mejor manera de estar familiarizado con esto es consumiéndolo, ¿no? De pronto a lo mejor pues no eres fan de TikTok, pero ni modo, te toca estar viendo cuáles son las tendencias, cuáles son los sonidos ahorita que están utilizando todos para poder estar al día y sobre todo… para aprovecharlo con tu marca, ¿no? De pronto hay muchos real times, de pronto hay que responder a alguna tendencia y es muy importante estar informados y para mí la mejor manera definitivamente es estar consumiendo estas plataformas. Ok, acabamos la primera ronda. Ahorita mencionan que ustedes tienen equipo, probablemente hay todavía o estudiantes o recién egresados. Con base en su experiencia, ¿cómo sienten ustedes que es el ambiente laboral de agencia cuando llegan mentes jóvenes o que no tienen la misma experiencia? O sea, si es sano, les exigen o nada más los ven todavía como, están aprendiendo. Ya se rieron. Okay, quien guste. Si es un ambiente sano, adelante.
Yo creo que ahorita es un buen momento para los estudiantes. La verdad es que los trainees siempre los adoptamos y los llevamos para todos lados para que estén familiarizándose también. Creo que ahorita es una muy buena etapa porque hay mucho respeto, al menos es lo que he visto, ¿no? En las agencias en las que he estado hay mucho respeto y empatía. De pronto no es como de, no, tienes que venir hoy aunque tengas examen, ¿no? De pronto es, me tengo que ir los viernes o tengo que irme por alguna razón adelante. He visto que hay mucha esta flexibilidad que se dice en el pasado no había tanto, pero ahorita sí la hay. Entonces yo creo que es un reto, sí, es un challenge, de pronto sí es una curva complicada de aprendizaje, pero creo que ahorita es un buen momento y es un lugar muy sano para empezar sus carreras. Fer. Bueno, también creo que depende a qué equipo llegues. Y también el tipo de agencia a la que llegues. Creo que las personas que estamos aquí sí venimos como de agencias que tienen un músculo creativo bastante fuerte y sí pienso que como estudiante o como cuando vas a ser tu primera agencia tienes que buscar el tipo de agencia en la que quieres estar, o sea, qué tipo de publicista quieres ser. Entonces, puntualmente hablando sobre los publicistas que entran a agencias que sí tienen un músculo creativo fuerte, pues sí hay un nivel de exigencia, pero es como exigencia que es para bien, o sea, porque si es de, pues sí, consume publicidad, inscríbete a los festivales de estudiante, inscríbete a los festivales para menos de 30, pero también creo que eso como que sí fomenta mucho el crecimiento. Puntualmente, o sea, en lo personal, pues sí, yo ahorita tengo un trainee que sí, seguro tiene algunas quejas sobre mí, pero todo por su bien y sí lo llevo a todas partes, o sea, sí es como algo que ayuda mucho a que empieces a entender sobre todo este tema de los términos que hay en la publicidad, porque también a mí me pasó que cuando empecé en mi primera agencia, yo llegué y todo lo que aprendí en la escuela, pues en realidad no lo vi reflejado ahí, o sea, yo no sabía resolver un brief y no sabía que teníamos que ir como por pasos en cada departamento de la agencia. Sabía hacer una campaña, pero no sabía todo lo que había detrás. Entonces, sí creo que cuando empiezas como estudiante o como trainee, si te llevan a todas partes, aprovéchalo porque es como justo la última forma de aprender todo lo que vas a estar haciendo el resto de tu vida laboral. Ok. Arturo, porque también cuando dijo Fer depende del equipo que te toque, tú hiciste cara de sí. Sí, es que depende, o sea, al final creo que de las agencias más importantes en las que vas a estar en tu vida, creo que la más importante puede ser la primera, porque al final determina mucho de quién vas a aprender, quién va a ser tu primera referencia, cómo va a ser tu primer proceso creativo. O sea, al final, como dicen, todas las agencias tienen procesos distintos. A lo mejor una agencia más grande puede ser más estructurada, pero si llegas a una agencia independiente, a lo mejor te avientan más como al ruedo, así de, órale, ya, sácalo. Entonces creo que eso es muy importante de saber también elegir o intentar elegir en la medida de lo posible a dónde voy a caer y al final, como dicen, es ir aprendiendo de todos, es ir viendo qué puedo mejorar, cómo puedo ir avanzando, cómo son los procesos y también creo que algo muy importante y creo que uno de los shocks más grandes que te da al inicio es como la primera vez que vas con un cliente, la primera vez que le presenta, la primera vez que te dicen no me gusta y te tienes que sentar, volver a hacer todo, o sea, como que esas pequeñas frustraciones que van a pasar muchísimo al inicio, como las tomes, es muy importante y pues saber que todo es parte de un crecimiento. Okay, interesante. Ahora sí que el primer mentor que tienen igual les puede marcar, inspirar o por favor, Jess. Es que ahorita justo con lo que decía Arturo también hay algo muy importante y es que cuando lleguen a una agencia de pronto les van a decir esto, ¿no? Vas y presenta con cliente o vas y presenta con cuentas. Ustedes digan que sí a todo. La verdad es que no hay mejor forma que estarse involucrando con las cosas, ¿no? De pronto aviéntense, no tengan miedo. Obviamente, salvo algunas personas, no creo que sea como de pues van y que pongan en riesgo cosas, sino ustedes digan que sí a todo, obviamente hasta donde se sientan tranquilos, pero sí una gran manera de aprender es haciendo las cosas y aventándose. José Luis. Suscribo todo lo que han dicho en esta mesa, pero algo que noté recientemente como una experiencia personal con una chica que llegó a nuestro equipo, no sé si le sirve como tip, pero yo dije, wow, o sea, ojalá hubiera yo hecho eso. Ella lo que hacía que desde estudiante se metía a festivales, o sea, y no nada más en México, sino en Latinoamérica. Entonces, cuando ella llegó a agencia, ya tenía en su portafolio como 2 shortlists así en festivales, como ya tenía algún metal, creo. Entonces, ya ni siquiera, creo que se saltó el de trainee, entró directo a junior o senior, no recuerdo muy bien, pero creo que fue una muy buena estrategia de ella, de empezar desde ahorita meterse a festivales
básicamente para jugar, o sea, porque ahí como que dices, si no gano, no pasa nada, pero juegas mucho, como que te diviertes más, como que tienes estas desinhibiciones y estás fuera de los vicios que tal vez una agencia ya te plantea como un día a día más restrictivo. Pues el ser estudiante todavía te permite jugar mucho, y si juegas de esa manera, con esa estrategia, creo que podría ayudarles. No sé si se quieran robar esa estrategia, está muy buena. Ok, interesante. Pasaremos a la segunda ronda y ahora empezamos contigo, Juan Pablo. ¿Y a quién eliges? Arturo. ¿Qué tan aceptado o qué tan bien visto es dentro de la industria sacar un copy directamente desde la IA? Bueno, sé que no lo pegan textualmente, ¿no? Como lo saca, a lo mejor, pero como que se basen de eso. Difícil pregunta. Es que creo que al final, como les decía, parte importante, o sea, no tiene nada de malo entrar y decir, ChatGPT, genérame un texto de 90 caracteres para este objetivo, y te lo va a sacar. Pero al final creo que la magia está en que tú digas de, ok, ChatGPT no tiene todo tu contexto, no sabe lo que quiere el cliente, no sabe cómo es tu equipo, no sabe cómo es tu director, simplemente te lo va a dar, y eso te puede servir como una buena base de decir de, ok, por aquí puedo ir, a lo mejor esto es lo que tengo que decir. O sea, no sé, junto todo un tema y digo, todo eso es lo que tengo que decir, ¿cómo lo digo de una mejor manera? Pero creo que sí sacarlo directamente de una inteligencia artificial, pues sí puede ser un poco como truculento, no en el sentido de que sea malo, sino de que al final no estás practicando y no estás haciendo algo que a lo mejor un día no tienes la inteligencia artificial a la mano, estás con un cliente, te pregunta algo, ¿cómo movemos esto en una situación de estrés? Y de repente te puedes bloquear. Entonces, al final es muy importante seguir haciéndolo uno mismo, sin inspirarse de esas herramientas y agarrarlo como referencia, pero al final siempre darle uno pues el toque que se necesita, que eso pues se va agarrando conforme vas teniendo esa experiencia tanto en una agencia como con un cliente en específico. ¿Y creen que en la industria hay gente que sí lo hace? O sea, que de plano agarra y… Debe de haber quizá, pero que yo sepa, no. Ok, yes. O sea, lo puedes utilizar como inspiración. O sea, yo creo que es un punto de partida. Yo sí he visto que en la agencia lo ocupamos y obviamente no es copy-paste, ¿no? O sea, eso es lo que se me haría gravísimo. Es más como un tema de inspiración. De pronto te detona algo que tú no habías visto. Y también creo que le hace falta el tema del factor humano, como el corazón, tu estilo. Entonces creo que por eso, por ahí es donde se pierde, como no te va a quitar el trabajo, ¿no? ChatGPT no tiene un estilo para escribir, no tiene insight, no tiene corazón, no tiene esta parte humana que pues una máquina no te va a aventar. Entonces yo creo que es una buena herramienta de inspiración para pelotear, para ver cosas o rutas que a lo mejor no habías visto, pero definitivamente no les recomendamos nada más así lo directamente copy-paste porque no va a funcionar. Okay. Dani. Para José Luis. Para José Luis. ¿Cómo evalúa una agencia de publicidad el éxito de los copies en una campaña? Es difícil esa. En la mañana dije que voy a contestar. En mi experiencia personal y en la agencia, en la única agencia en la que he estado, en la que nada más me he formado, sí es que haga sentir algo, que te haga reflexionar, que te haga pensar, que te haga reír, que te conmueva. Y si cumple eso y a su vez está cumpliendo la función principal, que es comunicar lo que se desea comunicar y persuadir a lo que se desea persuadir, creo que es un copy o un texto efectivo, ¿no? Si ya te hizo, y si aunado a eso ya con tu creatividad, con tu talento de escritora, tú logras plasmar esa comunicación y esa persuasión de una manera linda, que te invita, que te hace pensar, que te hace sentir, que te hace reflexionar, que te hace reír, entonces para mí es efectivo. Que me imagino que hay otros como de que se testean, cosas así. Pues sí, también me imagino que esas herramientas te van a arrojar cierta efectividad, pero pues de entrada pues va a ser como mucho de la intuición de tus leads creativos, ¿no? De que si se ríen ya cuando estás presentando, así dicen, oh, así, ya es como que, ay, ya pasé aquí, ¿no? Más o menos así contestaría a tu pregunta. Ok.
¿Alguien más que quiera reforzar? Y si no se ríen, José Luis, se hacen cara como… Sí, bueno, habrá que desvelarse un poco. Ok. Jimena. Retomando un poco esto de la IA, ¿cómo han evolucionado y de qué manera sus trabajos con todo esto de la inteligencia artificial? Bueno, mi pregunta es para Jessica. Yo creo que, como les decía, lo utilizamos mucho de inspiración. De pronto para copies, ChatGPT ayuda muchísimo para explorar territorios, pero por ejemplo para los artes, Midjourney también es una herramienta súper poderosa, donde, ojo, hay temas legales por ahí, o sea, no nada más es como de que, ay, bueno, me hace esta imagen Midjourney y va directo al posteo, por supuesto que no, por ahí las agencias tienen restricciones con tema de uso de imágenes y de confidencialidad. Entonces no es como que puedas poner tu brief en ChatGPT o puedas poner una imagen de la marca porque es algo que no está permitido. Entonces yo lo veo mucho como herramientas de experimentación, de inspiración y de aprendizaje, ¿no? Creo que se va transformando, vamos aprendiendo y creo que tenemos que estar muy familiarizados con ellos porque hacia allá va todo y se va a estar transformando. Entonces creo que estar al día también es muy importante. Ok. Jimena, pues te toca Fer. Sí, justo le iba a preguntar a ella. ¿Cuáles fueron tus primeras propuestas en el campo laboral después de que terminaste tu carrera? ¿Propuestas en qué sentido? ¿Como de agencia o...? Ajá, o sea, ¿cuáles fueron tus trabajos, los primeros trabajos como que te ofrecieron o que tuviste al inicio? Bueno, cuando estaba estudiando todavía fui becaria del Círculo Creativo. De hecho, por ahí hay una historia vergonzosa, pero chistosa ya en este punto 10 años después, porque es rápido, porque justo yo era la becaria, entonces me tocaba mandar este mail que recibimos cada año de se abren las inscripciones del Círculo de Oro, no sé qué. Y a mí se me hizo fácil, o sea, yo tenía que irme ya, mando este mail a toda la base de datos de creativos de México y en vez de poner Círculo de Oro, pongo Círculo Dorado. Entonces llego a la escuela y así mensaje de cague de mi jefe de oye, no, pues es que como así, no sé qué, y eran como 300 contactos. Entonces esa fue como mi primera experiencia laboral en el Círculo Creativo de México. Después trabajé en muy poco tiempo en una agencia de branding, ya en mi último semestre de la carrera, y después me fui de servicio social y ahí como que a la mitad de mi servicio social me llegó como, hey, pues regresando de esto ya no hay escuela, ahora sí ya tengo que trabajar. Y me puse como a buscar con gente que conocí del círculo y como preguntando y acabé en Ogilvy, o sea, mi primera agencia fue Ogilvy, literal, regresé del servicio, me gradué, entré a Ogilvy y pues tuve la suerte de entrar de junior, entonces también creo que ahí creo que ahí se retoma la importancia de tu primera agencia y tu mentor, o sea, ahí yo llegué a una super agencia, a un equipo que pues sí marcó como todo lo que siguió después de eso, pero sí, básicamente eso. Ok. Hablando de esto de mentores positivos, de alguna manera ustedes también ya se empiezan a convertir en mentores. ¿Qué tan difícil es a veces que les toca gente muy joven, que en teoría sí saben, pero se dan cuenta que les falta? ¿Cómo integran ustedes a jóvenes publicistas? ¿Yes? Yo creo que es una calle de dos vías en temas de aprendizaje. O sea, creo que las ideas valen, viniendo de quien sea, si sea un trainee, si sea un junior, yo creo que es importante escucharlas todas. Y de pronto quizás no sea ese el concepto o la idea de la campaña, pero sí te detona una punta que te va a dirigir hacia algo interesante. Entonces creo que es muy importante en primer lugar escucharlos y también aprender de ellos. Por ejemplo, yo con la gente más junior de la agencia, me encanta porque en temas, por ejemplo, de tecnología, tendencias, uso de plataformas, ustedes están súper familiarizados. Entonces, me parece muy rico también escucharlos y aprender de ustedes. Y creo que tienes que respetar mucho el lugar de las personas y las ideas. Creo que tienes que irlos integrando poco a poco dentro de las dinámicas de la agencia para que puedan aprender, porque de pronto si no los metes a una junta, ¿cómo aprenden, no? O sea, tampoco es como que va a presentar todo, pero sí que vayan escuchando, que vayan enfrentándose a ciertas situaciones
pero a mí me parece muy interesante esta interacción y este aprendizaje mutuo que tenemos con las nuevas generaciones y también los aprendizajes o las bases de ciertas cosas que nosotros ya sabemos y que les podemos compartir a ustedes, porque no es como que le digas, oye, haz un concepto, pero en su vida han hecho un concepto y no saben cómo hacerlo. Ahí es donde entramos nosotros y tenemos que acercarnos y enseñarles para que sean capaces de hacerlo. Ok. Arturo. Y creo que también lo más importante, mientras haya buena actitud, creo que todo se puede arreglar. O sea, al final, obviamente estamos todos siempre en una curva de aprendizaje, pero mientras exista una buena actitud, creo que pues, al final todo es posible. Tu trabajo puede mejorar, tus copies pueden mejorar, pero si no tienes una buena actitud y una buena disposición como para escuchar todo y aprender todo, es un poquito difícil, pero mientras haya una buena actitud, todo se puede mejorar. Ok, José Luis. Algo que he aprendido de mis jefes, de mis actuales leads creativos, es que son muy duros con las ideas, pero son muy generosos y tiernos con las personas. Entonces eso siempre ayuda muchísimo, ¿no? ¿Y Fer? ¿Cuál era la pregunta? Perdón. No, me simplemente distraje, me ustedes distraje. como mentores con gente joven que llega. A mí me gusta Te la mucho… planteo de otra manera. Ok. Ustedes, bueno, ahorita están mostrando una buena actitud, pero ¿qué pasa si de plano la persona joven que invitaron igual es una actitud hasta prepotente o de plano se quiere poner al tú por tú y notan una actitud de rebeldía o se está equivocando en todo? ¿Cómo lo corriges? ¿Cómo le das esa mentoría? O de plano dices, ¿sabes qué? Aparte en el mood de estrés que traen, que tienen que entregar y llega con dudas y quiere que le des casi clase, ¿qué hacen ahí? Creo que del tema o sea, he estado en los dos escenarios, creo que del tema de el nuevo que llega y que siente que lo sabe todo y que además todavía te saca la vuelta porque es más joven y todo eso, creo que es algo súper natural, o sea, como que la gente joven llega con ese chip de, güey, pues sí, o sea, tú ya, tiempo ya pasó, ya fue, pero eventualmente se dan cuenta, o sea, creo que solitos se van dando cuenta y también tienes que dejar como que se involucren igual y que ellos mismos se den cuenta que pues no lo saben todo. Y del otro lado también sí es un tema de paciencia, pero es algo que ya que agarras el ritmo se vuelve orgánico, o sea, es jalar al trainee a todos, es justo lo que decía Jess, te lo llevas a la junta, te lo llevas a la filmación, te lo llevas a presentar con cliente y pues van aprendiendo todo ahí. Sí, sobre el día a día hay preguntas como, ay, ¿qué es esto? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa tal? Pero pues es lo normal, o sea, creo que depende de cada persona que lleve un equipo y qué tanta paciencia tienen y todo eso. Y pues si tienen la suerte de acabar con alguien que tenga suficiente paciencia, pues aprenderán bastante. Pero de este lado sí es como emocionante recibir gente nueva porque además pues es lo que va a seguir, o sea, es el talento nuevo que va a entrar y pues es de cierta forma lo que va a formar a la industria en unos 4 años. Ok, gran responsabilidad. Tercera ronda y empezamos con Dani. ¿A quién eliges, Dani? A Jessica. Jessica. ¿Qué consideras que hace que un mensaje sea verdaderamente convincente y efectivo? Yo creo que no se trata nada más de inspiración y que llegue mágicamente y te guste a ti. Yo creo que tienes que conocer muy bien a quién le estás hablando. Creo que tienes que primero saber en qué plataforma estás o a qué canal vas, cuál es el objetivo y también el tema de la audiencia, ¿no? De pronto, y el tono de la marca, porque a lo mejor a ti te gusta o tú lo quieres decir de cierta manera, pero la marca no habla así. Entonces, yo sí pienso que hay que investigar mucho antes de hacer bajadas creativas, un concepto, unos copies. Pienso que tienes que tener como en orden todo esto, ¿no? Prioridades, a quién le hablo, la audiencia sobre todo, y mucho de estar escribiendo, las cosas no salen a la primera. Y para descubrir como ese gran copy, ese gran titular, es cuestión de estar arrastrando el lápiz y que salga algo que te guste. Entonces, de esto solo me gustaría recalcar eso, ¿no? Que no nada más es lo primero que se me ocurra, sino sí hay una estrategia detrás para que sea algo que vaya muy bien dirigido. Ok. ¿Dani? Perdón, Dani. ¿Jimena? Yes, ¿A Yes? ¿Otra vez? yes, otra vez. Ah, ok. ¿Cómo se trabaja en equipo en el departamento creativo o en algún otro departamento de la agencia?
Generalmente es un equipo, obviamente hay muchas fórmulas en las que puede funcionar, pero generalmente hay un director o lead creativo y hay duplas. Ustedes van a trabajar mucho con una dupla que es arte, ¿no? Entonces, la etapa del peloteo, brainstorming, sí es mucho de estar en equipo, todos pensando ideas, definiendo, y ya posteriormente es cuando cada uno como que toma su expertise y empieza, ahí se separa, ¿no? El copy ya se pone a bajar las cabezas, los lines, y el arte es cuando está pues él ahí en la compu atoradísimo bajando todos los artes, pero trabajan mucho en conjunto, trabajan siempre con un director creativo, y antes de esto pues obviamente hay un brief que es con cuentas donde pues se define qué es lo que estamos buscando, a quiénes le hablamos, etcétera, pero generalmente es así. El proceso creativo, no me gustaría decir que hay fórmulas, porque no las hay, cada uno tiene su propia manera de trabajar y los invitaría a explorar cuál es el suyo, ¿no? Hay cosas que para algunos funcionan y para otros no. Entonces, en tema de cómo le hago para que se me ocurra una idea, ahí es cuestión de que ustedes puedan experimentar con diversas técnicas para encontrar cómo ustedes se sienten más cómodos. Okay. Juan Pablo. Vuelvo a abrir mi pregunta a quien quiera responder. Volviendo al tema de redes sociales, ¿cuáles son los riesgos a los que se llegan a enfrentar cuando intentan subirse, por ejemplo, como marca a un trend que haya en TikTok, no sé, en Instagram, lo que sea? Pues creo que uno de los retos más grandes es primero no necear en el sentido de saber que si me voy a subir ese trend, si me voy a subir a una tendencia es porque le sirve a la marca o va a comunicar algo que al final ya estamos diciendo como marca. Eso creo que es el primer reto, saber identificar cuándo sí, cuándo no y no subirse por subirse. Y otro segundo es ver de qué manera no pierde la naturalidad, porque muchas veces vemos, por ejemplo, un meme. Cuando una marca ya sube ese meme, es que ese meme ya murió, probablemente. Entonces, es ver de qué manera puedes subirte a eso sin que pierda naturalidad y sin que al final la gente le dé cringe o diga así de, ¿por qué X marca está haciendo esto? O sea, se ve que lo hizo alguien que pues realmente no está empapado en redes. Entonces, al final creo que ese es el mayor riesgo. De ahí en fuera, pues, ya es cómo lo comuniques, cómo lo bajes, pero pues es algo que pasa con cualquier comunicación en redes. ¿Y Jimena? Mi pregunta igual es abierta para quien quiera responderla. ¿Qué restricciones deben de tenerse en cuenta cuando escriben un copy, como por ejemplo legales o de presupuesto? Fer. Mira, puntualmente en México sí hay como muchas regulaciones. Como yendo por partes, yo trabajo con Tequila Don Julio y puntualmente en alcohol es una cuenta que nos encanta porque además pues sí es el tequila más cool y además pues es una marca mexicana, o sea como que hay muchas cosas que parece que llevar Don Julio es increíble, pero a la hora de ejecutar tienes muchísimas trabas, o sea en México no puede haber publicidad de alcohol donde haya alguien tocando un trago o donde haya alguien tocando una botella o donde haya alguien consumiendo. Entonces se vuelve un reto al momento de pensar creatividad porque pues sí, ¿cómo puedes comunicar el producto sin ver el producto más que ahí inmóvil en una mesa, ¿no? Eso es en cuanto a alcohol, que además puntualmente Don Julio que está con Diageo tiene sus propias reglas que van más allá de lo legal, o sea ellos tienen su reglamento interno que tiene cosas como en la publicidad de Don Julio o de todo Diageo no puede salir gente que se vea abajo de 26 años, no puedes insinuar algo como este verano refrescate con una paloma de Don Julio porque no puedes unir el hecho de refrescarte con alcohol, o sea como que no puedes verbalizar el consumo excesivo, o sea todo tiene que ser con pincitas y ahí sí es como, en alcohol puntualmente es más complicado. Fuera de eso hay muchísimos como factores a considerar como también cuando sales con otras marcas, puntualmente Cofepris también muchas veces te pone como ciertos sesgos, que no sobrevendas algo, o sea, que no digas, hace tiempo, no sé si la conocen, yo estuve involucrada en la campaña de Capitán América de Lala y el concepto era la mejor leche de México. Obviamente no puedes decir que esa es la mejor leche porque no sabemos si es la mejor leche, porque si ya te vas a la etiqueta ves que tiene grasas saturadas, tal. Entonces el concepto terminó siendo probablemente la mejor leche de México. O sea, tienes como que ir agregando esos disclaimers para no irte a lo absoluto y para no sobrevender
algo que no estás seguro si la marca va a poder cumplir. Entonces sí son como factores que tienes que pensar al momento de escribir algo, porque aunque suena como solo, bueno, lo revisamos antes de que salga, es algo que debes de tener presente desde que se te va a ocurrir algo. O sea, por ejemplo, si vas a pensar una tele y es puntualmente para alcohol y todo empieza en una fiesta, pues te tienes que imaginar esa fiesta, pero sin ver a nadie tocando la botella, tomando, ni haciendo alusión a que te la estás pasando bien porque estás tomando. Entonces sí hay como varias cosas ahí que son medio que trabas y que además, bueno, viendo publicidad de otros países, creo que sí es algo muy, o sea, algo que pasa mucho en México, porque sí en otros países es un poco más abierto y más libre hablar de tu marca como quieras hablar. Yo nada más para sumar lo que dice Fer, también en Pharma, justo con Cofepris, hay muchas restricciones, ¿no? Ahí sí tienes que tener mucho cuidado con lo que dices porque al final estás comunicando medicamentos. Entonces sí es muy importante, digo, puedes decir algo que a lo mejor no es verdad, ¿no? Y eso puede perjudicar en la salud de alguien. Y también en plataformas digitales, por ejemplo Facebook, van a encontrar también de pronto estas restricciones de, pues a lo mejor ustedes se inspiran mucho y es un copy súper gigante y solamente acepta 20 caracteres, ¿no? Entonces ahí es donde también aplica mucho el poder de la síntesis y muchas plataformas sí hay restricciones en tema de, me acuerdo que la otra vez estaba con el equipo con unos materiales que eran como 15 caracteres y era como de, ¿qué puedo decir aquí, no? Pero al final pues ustedes tienen el superpoder y tienen que buscar la manera. Okay. Estas restricciones, desde que no se tienen que mandar el guión antes a Cofepris, o ya que está la pieza y ahí les pueden tirar lo que ya crearon. Pues nosotros, como lo hemos hecho en algunas campañas que tienen que pasar justo por Cofepris, es que si hacemos las bajadas de todos los materiales, sobre todo a nivel call to action o lo que viene en las piezas, en los lines, y sí se envía completo la presentación para tener como este filtro de, oye, no puedes decir esto, por ejemplo, y pues ahí es donde ajustamos. Ok, me recordó al Hollywood comunista, lista negra. Ok. Última ronda, bueno, igual salen más preguntas y ahora sí empezamos contigo, Jimena. Bueno, igual mi pregunta es abierta a quien quiera responderla. Cuando necesitan inspiración para escribir, para resolver cualquier tipo de brief que tengan, ¿de dónde se inspiran? De pronto creo que puede haber mucho como que te anquilosas leyendo como la estrategia, el brief, que sí es bueno, sería irresponsable decir que no leamos el brief, pero si de plano ahí como que ya no encuentras nada, yo lo que hago muchas veces es abrir como un libro, agarrar una palabra y empezar a bajar como una cabeza o el inicio de un line o algo así con esa palabra. Muchas veces ponerte limitaciones ayuda a que tú te hagas como una ruta, un proceso creativo diferente, ¿no? Si dices, no voy a utilizar ningún call to action para esto, pero al mismo tiempo lo voy a sugerir, es como que ya te pones una barrera que a ti mismo, a ti misma, como que te desbloquea ciertas cosas, ¿no? Entonces, algo que a mí me ayuda es ponerme, o sea, sobre los límites que ya tengo, ponerme otro para experimentar y como encontrar una solución sobre eso. Hay un corto, no recuerdo ahorita el cineasta, pero que le encargó, o sea, creo que era Lars von Trier, o sea, ya cuando tuvo muchísima fama, él tenía un cineasta favorito, fue con él, ya con dinero, le digo, quiero que hagas este corto de esta manera y de esta otra manera, o sea, le fue poniendo límites bajo el mismo corto y el mismo guión, pero salían cosas completamente diferentes porque los límites eran diferentes, ¿no? Como que el brief era diferente, ¿no? Entonces eso le ayudó como a desbloquear ciertas cosas y a que el corto fuera diferente cada vez que lo ejecutaban. Arturo. Pues a manera de consejo, algo también importante creo es ponerte en la piel de quien va a recibir ese mensaje. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó en alguna época llevar una cuenta que eran como biberones y cosas así para bebés. Entonces, al final,
todo lo que escribieras tenía que sonar como si te lo estuviera diciendo otra mamá. O sea, que la señora que lo estaba viendo dijera, otra mamá me está diciendo eso, cuando en realidad se lo estaba diciendo alguien, un hombre de 23 años que en su vida ha tocado un bebé, nunca lo ha cargado, pues no tenía la más mínima idea, pero es ponerte en esa piel. Y para ponerte en esa piel creo que ahora hay muchísimas herramientas, desde poner a buscarte en TikTok de cómo se, por ejemplo en ese caso, cómo se cambia un pañal, cómo llena un biberón. Y entonces ya de repente, por ejemplo, tu feed de TikTok te va a empezar a aparecer cosas de bebés y ya más o menos vas a ir entendiendo de, ok, eso es lo que ve una mamá y en este lenguaje le van hablando. También digo, Facebook está medio muerto en un sentido medio social, pero si se fijan hay muchísimos grupos en Facebook, eso sigue muy vivo, son grupos muy cerrados y entonces hay muchas veces también cuando no conozco algo de cierto público, de ciertas personas, intento buscar esa clase de grupos. Por ejemplo, hace poco también me pasó una campaña en la agencia de Fórmula 1. Entonces, me gustan los deportes, pero la Fórmula 1, la verdad, nunca la había visto. Entonces, literal, acabé en un grupo de Facebook donde había puros sujetos poniendo memes y poniendo cosas y al final uno ya entiende de, ok, este es su humor, esto es lo que dicen, esto es lo que ven diario, estos son los programas que consumen y es una manera como que linda también de aprender incluso de otras cosas. O sea, al final tú sales de esa marca, tú sales de esa agencia, pero todo lo que aprendiste pues ya te lo vas a llevar contigo y es algo que pues te va a servir en tu vida diaria. Me recordaste al club de la pelea, que entraste como a 1000 clubs para… Ok. Jessica. Yo coincido mucho con lo que menciona Arturo. Yo soy mucho de investigar, de pronto sí es como, no es como de que te dan el brief y luego vamos a pelotear, sino es como espérame tantito, déjame investigar, o sea, ustedes tienen que ser expertos en lo que hace el producto, en qué le gusta a esta comunidad, qué necesita, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me funciona mucho es ver referencias también uno para no hacer algo que a lo mejor ya están haciendo, entonces es importante ver referencias actuales o del pasado, a mí eso me funciona mucho como inspiración, la investigación sí es un punto muy importante y creo que estar justo donde están estas personas, ¿no? Mi For You page ya está muy dañado de todas las búsquedas, de todas las campañas y el algoritmo se altera cada vez que busco algo, pero creo que es la mejor forma, cómo lo están comunicando para poder entenderlo antes de pensar. Ok. ¿Y Fer? Bueno, yo lo primero que hago es ver qué está haciendo la competencia para no hacer eso. O sea, creo que es muy importante saber qué es lo que está haciendo alguien más que está en tu misma categoría o que vende el mismo producto que tú. Uno, justo para no hacerlo, y dos, porque muchas veces también encuentras qué hay detrás de esa campaña y o sea, ves algo que ellos vieron también y puedes darle la vuelta. Entonces es importante como saber qué está haciendo alguien más. Y después, y tal vez esto, o sea, bueno, no sé, como que vean mucho stand-up, porque el stand-up son puros insights, o sea, como que en el stand-up vas sacando cosas que dices, güey, claro, sí es cierto, o sea, como, y se han dado cuenta que cuando estás en la fila de la caja en el súper, te sientes súper presionado por el güey de atrás, y eso ya es un insight que te puede detonar un pensamiento para bajar algo más que se alinee con lo que tienes que resolver. Entonces, sí, igual y no es como una referencia tan convencional, pero es algo que son pequeñas puntas que te van detonando un pensamiento. Entonces, básicamente, esas es como dos formas de inspiración. También hay como fórmulas, pero creo que ya sería como meternos en algo más específico y sí son más que fórmulas, son estructuras, pero eso ya es como más puntual. Entonces, yo les daría esos dos consejos. Ok, muy bien. Juan Pablo, ¿tienes alguna otra pregunta? Igual vuelvo a abrir mi pregunta a quien quiera responder. ¿Cuál es el proceso de creación de un copy y qué tan frecuente se usa la IA cuando lo hacen? Bueno, el proceso creo que es escribir muchísimo, o sea, creo que es algo que justo decía Jess, sí, no va a salir a la primera y además como que de cierta forma cuando escribes es como si estuvieras peloteando contigo mismo, entonces vas encontrando cosas y vas tú solo como filtrando hasta que llegas a la esencia de lo que quieres comunicar y cómo lo quieres comunicar y a partir de ahí vas puliendo. En lo personal, creo que el tema de la inteligencia artificial para copy funciona mucho para detonar un pensamiento, me parece que es más una herramienta, no tanto una solución, porque aparte, pues sí, justo como ya han mencionado, pues no, le falta el factor humano, no conoce el contexto, por más que hable español, no habla mexicano, entonces como que por ahí la inteligencia artificial no funciona mucho al momento de ya redactar una cabeza o redactar como tal cual un guión. Creo que puede funcionar si es como algo más de contenido o te puede detonar una idea como
preguntarle a grandes rasgos, oye, ¿cómo te imaginas que podríamos anunciar un coche? Y ya ahí puedes encontrar algo que diga, bueno, pues anúncialo en una montaña que va pasando por un camino y tú escribes lo demás, pero no tanto como generarlo y copiar y pegar, porque pues en realidad todavía estamos un poquito lejos de que se sienta humano y de que te termine de comprender para darte lo que estás esperando y lo que espera el cliente sobre todo. Ok. No, ok. ¿Y Dani? Desde el principio que entraron a una agencia hasta ahorita, ¿cómo fue ese proceso de que, no sé, tal vez sus trabajos se hicieran de algo difíciles a un poquito más sencillos? ¿Quién gusta? La transición de… No, sí, la verdad es que al principio es caótico, sobre todo por el tema de la presión, ¿no? Porque aquí pues a lo mejor no pasa nada en el mundo real, ya va a haber consecuencias, entonces vivir con esa presión y también con el tema de los horarios es complicado, pero creo que, como les decía hace rato, creo que lo que tienen que hacer es de pronto perderle el miedo y saber que se van a equivocar. O sea, yo creo que es algo que nadie puede evitar, yo creo que es algo que va a pasar en algún momento y no pasa nada. La verdad es que te equivocas y lo importante es aprender de eso y no agarrarle miedo, ¿no? No de pronto decir, híjole, esto me salió mal y evitarlo, ya no lo quiero hacer, no, al contrario, es como de ese error buscar la manera de sacarle algo positivo, ver que salió mal y poco a poco darle y darle y darle y de pronto esa cosa que a lo mejor les causaba miedo o inseguridad es algo que ya pueden hacer y que ya es algo cotidiano, ya al final ya no es como que ni siquiera lo van a pensar, ¿no? Lo van a hacer naturalmente. Entonces yo creo que es eso, como aventarse y hacer las paces con la idea de que se van a equivocar. A todos nos ha pasado. Ok. ¿Arturo? Siguiendo un poco con la idea de Jess, estoy de acuerdo y creo que también a veces nos ayuda, bueno, a mí me gusta verlo de esa forma, a veces dicen es algo medio, puede sonar medio trágico, pero al final trabajamos en algo en el que si nos equivocamos nadie se va a morir. O sea, al final no somos un cirujano de que, ay, me equivoqué y ¡pum!, se murió la persona. O sea, no va a pasar nada, aventúrense a equivocarse, como dice. O sea, al final hay una frase de que ningún marinero se hace experto en un mar en calma, entonces si no hacen nada, pues no va a pasar nunca nada ni con su vida, ni con su carrera, sino es simplemente estar experimentando, estar haciendo cosas y pues irse saliendo un poco de que, no sé, a lo mejor siempre estoy escribiendo de la misma forma, como decía, voy a escribir de otra forma. O sea, pero es aventurarse, equivocarse y recordar que siempre no va a pasar nada. O sea, muy pocos errores realmente son así tan gigantescos como para que suceda una catástrofe. Entonces, aventúrense y sobre todo, pues cuando van entrando, pues aviéntense que es el momento pues perfecto para hacer esos pequeños errores que pues al final lo forman a uno. José Luis. Yo creo que algo que quiero pensar que a mí me ha funcionado es que primero hay que jugar con el brief y ya después lo ordenas. Eso es algo a mí que me da mucha calma cuando digo, ay, ¿cómo? No sé qué. Ah, ya, primero juega y luego ya ordenas. Okay. ¿Y Fer? Bueno, la verdad es que siempre es caótico. O sea, cuando eres el trainee no entiendes nada, cuando eres el junior entiendes la mitad, pero ya tienes responsabilidades, cuando eres el senior ya entiendes, pero ahora tienes un junior y tienes un trainee y tienes muchas más responsabilidades, y cuando eres director tienes toda la responsabilidad y además tienes que irte a pelear y además tienes que ver al equipo y tienes que explicarle al trainee y tienes que revisar y o sea, siempre es caótico, pero la verdad es que es un trabajo muy gratificante, o sea, sí es un ejercicio de manejo de frustración muy fuerte, porque sí es constante frustración entre que no quedan ideas, entre que ves que pasan cosas en otros equipos y en el tuyo no, como que todo el tiempo está pasando algo, pero los momentos gratificantes son muy gratificantes, entonces sí vale completamente la pena. No hay, o sea, en mi experiencia, no hay un momento en el que ya, bueno, ahora sí ya tengo todo bajo control y desde que empecé a este punto ahora ya me siento mucho más seguro, porque todo el tiempo vas a estar enfrentándote a algo, pero las recompensas son muy buenas. O sea, puntualmente yo recuerdo cuando fui a mi primera filmación, que justo pues, tenía 2 años en publicidad y era como una idea mía que se iba a filmar, era mi primera idea que se filmaba. Y sí me acuerdo que sí, pues obviamente eran 2 años de yo ser la junior, no entender nada y tener responsabilidades, y cuando llegué al set y vi tangibilizado todo lo que se me había ocurrido, la verdad es que sí es una experiencia pues, muy linda, o sea, es algo que te hace darte cuenta que vale la pena el día a día y estar todo el tiempo
pues en llamas, porque cuando tienes esos momentos, pues sí te das cuenta que la profesión está bastante linda. Ok, gracias por compartirlo. Y terminaríamos con Jimena. Es para José Luis, mi pregunta. ¿Qué tipo de persuasión y storytelling tienen que tener los copies para sus mensajes publicitarios? Con el riesgo de sonar redundante, creo que algo de lo que aprendí incluso desde siendo trainee, es que tenemos cierta responsabilidad un poco cuando nos llega el brief. El brief debe cumplir como con que ya trae específicamente la propuesta de valor del producto, ¿no? Lo que se quiere comunicar. Y en esa propuesta de valor también está la persuasión. Entonces como que ya te dan como centrado el balón, por decirlo de alguna manera, y lo que tú tienes que hacer es enfocar todos tus esfuerzos de escritora, copywriter, en sintetizar ese mensaje. O sea, tú debes de concentrarte en que no pierda lo que debe comunicar, en que no pierda lo que debe persuadir, y que tú le agregues ahí tu cosecha creativa. Si lo logras, eso creo que es lo más efectivo y eficiente que tú vas a poder hacer como copywriter publicitaria. ¿Respondí a tu pregunta? Intentemos con alguien más. ¿Alguien que guste complementar? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Cuáles son las técnicas de storytelling y de redacción para ponerlo en sus mensajes publicitarios? O sea, ¿cómo llegan ahí? Pues creo que va mucho de la mano como con lo que hemos dicho de las referencias. A veces creo que también sirve de, no sé, esta historia que voy a contar, cómo ya se ha contado a lo largo del tiempo. A lo mejor desde una película hasta un comercial de televisión, hasta un TikTok. O sea, como que te sirve muchísimo tener esas referencias y ya con eso decir, yo lo voy a contar de otra forma. O incluso inspirarte en las cosas que a ti te gustan. No sé, por ejemplo, si a ti te gusta mucho, voy a decir una tontería, si te gusta mucho el K-pop, este comercial, ¿cómo se vería en un video de K-pop, por ejemplo? Y eso sirve muchísimo como para ir pues escribiendo. Y al final ya cuando lo necesitas, digamos, estructurar en una pieza final, pues ya es un poco más como de, al final, ¿cómo lo vas a contar? Lo clásico, de inicio, desarrollo, desenlace. O sea, al final todo siempre vuelve a los principios, pero la magia está en todo lo que haces alrededor para que se sienta pues distinto. O sea, creo que en sí no hay una fórmula única porque las piezas no son únicas, al final escribimos de muchas formas, pero creo que cada quien con el tiempo va encontrando pues su propio proceso y la propia forma en la que estructura las ideas. Incluso creo que se nota muchísimo cuando alguien presenta una idea. Entonces hay quien la presenta en un solo slide y te lo cuenta, o hay quien hace 3, 4 slides con una frasecita y te lo dice, o a lo mejor alguien que es mucho más visual y solo te pone una imagen y te está contando todo. Pero al final creo que es parte de ese camino de ir encontrando cuál es tu estilo y cuál es la forma en la que pues te sientes más cómoda de trabajar. Ok, y Jimena, les vuelves a decir. Ahí va. Y también creo que es importante que además de redactores ustedes se vean y sepan que tienen que contar historias, ¿no? Y obviamente aplica cuando están escribiendo, cuando están creando sus campañas, pero también va incluso desde la presentación. O sea, no solamente es llegar con algo escrito que esté bonito o aventar todo un slide, sino justo es contar una historia y la manera en la que ustedes la presentan, ¿no? Si de repente nada más se paran y empiezan a leer un slide, pues nadie va a poner atención, se van a aburrir, se van a perder, pero si de pronto ustedes se vuelven incluso actores e empiezan a interpretar como lo que están contando, con inflexiones en la voz, con tonos, personificando, eso va a ayudar muchísimo y sientan cuando estén presentando una idea y eso ayuda muchísimo a venderla incluso a quien vaya a ser sus jefes o sus maestros. O sea, véanlo como una historia, están contando una historia y son las primeras personas a las que están convenciendo de que su idea es buena. Ok, Fer. Creo que puntualmente técnicas de storytelling tendríamos que meternos como en un masterclass de guionismo porque sí es como muy técnico y no se puede resumir tanto. Lo que siento que es lo más importante acá es la observación, o sea, que tú observes lo que te rodea, observes cómo puedes relacionar eso con lo que te está pidiendo una marca
Y si lo que necesitas es contar una historia, pues tal cual ponerle a esa historia un principio, un desarrollo y un final. O sea, que todo tenga un porqué. Creo que si vas a contar una historia no debe de ser de a gratis. O sea, si vas a hablar de una marca desde algo más emocional como es el storytelling, que no es tan directo a un tema de beneficio, sino como ponerle una postura a una marca a través de una historia, nada puede ser gratuito. O sea, como que debes de ver por qué vas a contar esa historia, cuál es la postura de la marca ante eso, qué observación hace que tenga sentido con la marca. Entonces, es más que nada un ejercicio de observación y de llegar como a ese nivel de simplicidad donde algo que está en el mundo real lo puedes llevar a una pieza de 20 segundos, pero sí es un ejercicio que se desarrolla eventualmente con más experiencia también. Ahora sí. José Luis dice, no, que quede la respuesta completa. Sí, la revancha, ¿no? No. No, creo que algo que le aprendí a un escritor que también es publicista y que lo aplica a su oficio de ser escritor es no inventes nada, mejor mira bien. Entonces, creo que eso resume mucho. También último, como algo que se me quedó mucho, siempre cuando vayas a presentar algo, cuando algo que tú hiciste vaya a salir, siempre imagina como si fuera a traer tu nombre. O sea, ese es un buen filtro, porque muchas veces por las prisas sacamos todo de, sí, ya, que se vaya. Pero imagínate que va a traer tu nombre y que va a decir, es Arturo Armas y él escribió esto. Entonces piensa realmente cómo quieres que perciban eso las personas y pues obviamente tu trabajo. Muy bien. Antes de terminar, no sé si nuestro público conocedor, alguien que esté ahí enfrente, tenga alguna duda, algún comentario. ¿No quieren preguntar nada? Es que ni les veo por la luz. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ay, pues qué apáticos entonces. Ok, pues ya para despedirnos, nada más cambiar un poquito la dinámica. Que ahora ustedes elijan a alguien. Un consejo muy honesto que le quisieran dar a la persona que escojan, en el sentido de que ellos en unos años probablemente, que ojalá sea así, estén en su agencia o que estén colaborando con ustedes, pero un consejo en el sentido que ustedes creen que sí les va a funcionar con base en su experiencia, en lo que platicábamos de frustración, porque creo que algo que han repetido mucho y se agradece es la palabra humano, y creo que son seres humanos extraordinarios también ustedes, obvio, pero algo que les quisieran decir, me quito para que se lo digan. ¿Quién quiere empezar? De ustedes hacia ellos. Ok, José Luis. Voy a aplicar la misma que hacían ellos. Este consejo va abierto a cualquiera que lo quiera, pero es verdad. O sea, creo que muchas veces creo que el talento ya hay, ya existe. Lo que hay que cultivar más y hay que ser más talentosos es como cultivar el talento en ser disciplinados, ¿no? Si se cultiva ese talento, las personas con talento como que se van a confiar de eso, pero si nosotros somos disciplinados, vamos a perdurar y a prosperar un poco más. Y también yo creo que a cualquier persona, y eso lo digo ya desde mi afición de copy, a cualquier persona que le guste escribir se la va a pasar de verdad muy, muy bien de copy. Porque si ya le gusta escribir, si ya hace cuentos, si ya ha emprendido a hacer novelas, y si le late la palabra escrita y la respetan también la palabra escrita, ser copywriter publicitario va a ser un oficio muy divertido. Y frustrante también, pero divertido. Gracias. Muy bien, yo les voy a dar un consejo doble. Uno primero es más específico. Y creo que es mientras más rápido puedan entrar a un ambiente laboral, mejor. Y no necesariamente a una agencia. O sea, al final uno lo que aprende en esos trabajos que a lo mejor son de paso es a relacionarse con las personas y entender de así puedo llegar a hablarle a un jefe, o así es como se siente ser nuevo, o así es como me va a recibir alguien. O sea, al final todas esas relaciones humanas te ayudan muchísimo a cuando ya en verdad entras a un lugar donde es a lo que quieres dedicarte pues gran parte de tu vida. Y pues el segundo es más, también va un poco de la mano de diviértanse mucho. O sea, al final piensen que lo bueno de nuestro trabajo es que al final hoy trabajas con una marca de coches, mañana con una de mamás, luego con un restaurante. O sea, es como si tuvieras muchísimas profesiones simplemente haciendo lo que te gusta. O sea, al final
un día vas a ser un piloto y al otro vas a ser una mamá y al otro un chef. Entonces eso es algo pues súper divertido y algo que se me quedó mucho, que me decía mucho una amiga de siempre piensen qué van a hacer en su siguiente vida dentro de esta vida. O sea, al final no se estanquen solamente en una cosa, siempre pueden cambiar el rumbo de lo que están haciendo, ya sea cambiando de profesión, cambiando de agencia o cambiando la forma en la que hacen las cosas. Entonces, diviértanse mucho. Gracias, Arturo. Jessica. Yo les voy a compartir algo que me hubiera gustado que me hubieran dicho cuando era estudiante y cuando salí, la importancia del book. Es muy importante que ahorita que ustedes están estudiando, empiecen a formar un book, un portafolio con sus trabajos escolares, no importa, o si se meten a concursos, todo eso para que cuando salgan puedan justamente no batallar tanto para entrar a una agencia. Las agencias lo que buscan es eso, ¿no? Ideas, y de pronto le puedes decir, yo escribo muy bonito, etcétera, etcétera, pero si no tienen un portafolio donde puedan ver sus trabajos, ahí es donde va a empezar de, no, pues mejor me voy con el que sí tiene book y veo su trabajo tangible. Entonces, ahorita que están estudiando, aprovechen sus clases, hagan cosas que les gusta también. Ese es un consejo que va de la mano. Hagan cosas que a ustedes les gusta, porque si no les gusta, se nota mucho cuando las estás presentando, cuando las estás vendiendo, cuando las tienes que trabajar, hasta se vuelve pesadísimo. Entonces, mis consejos son tengan un book y que sean ideas que a ustedes les mueven y les gustan, porque eso es lo que va a mover a otros. Gracias, Jessica. Fernanda. Sí, creo que justo el tema del book, el book lo es todo. O sea, sí, hagan book, hagan piezas, si se les ocurre algo y creen que ustedes pueden bajarlo en Canva o con Midjourney, háganlo, nos fijamos muchísimo en eso. Bueno, consuman publicidad, vean Mad Men, pero también creo como que algo muy importante es sean autocríticos. O sea, algo que yo siempre le digo a mis copies es sean muy honestos con ustedes mismos. O sea, qué tan mala es esta idea que tú crees que es mala y tal vez es buena, o qué tan buena es esta idea que tú juras que es muy buena y tal vez le falta. Creo que sí es como muy importante que ustedes sean el primer filtro de sus propias ideas y que pues, sí se den cuenta que ustedes van a ser los primeros en juzgarse y a partir de ahí pueden empezar como a pulir y a sacar mejores cosas, pero todo es un tema de ser completamente honesto con uno mismo y saber qué tan bueno es lo que estamos pensando o si lo que estamos pensando realmente es tan malo como creemos. Excelente. Pues ya para despedirnos, agradecerles de todo corazón que hayan estado aquí en la Universidad de la Comunicación. Creo que se rescatan muchas cosas tanto para estudiantes de otros semestres como para ellos que estuvieron de panelistas. Un aplauso. Gracias. Un aplauso también. Ok, y cerramos esta transmisión desde la Universidad de la Comunicación, Publicistas de México, licenciatura en Publicidad de la Universidad de la Comunicación. Y pues ya. Ok.